Bueno, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la última conferencia de este año. Terminamos el ciclo. Bueno, este año fue efectos analíticos, efectos terapéuticos, rápidos y no tanto. Y esta noche voy a presentar a Carmen González Taguas. Ella nos va a hablar sobre cómo teorizar los efectos. Así que me parece que es interesantísimo para poder dar el cierre de lo que fue el ciclo del año, para pensar esta cuestión de la teorización de estos efectos que nos vienen haciendo pensar y trabajar este año. Voy a presentar a Carmen, es miembro de la EOL y de la AMP, en grado de analista practicante. Es autora de varios libros, dos de ellos dedicados a la lectura de los seminarios 20 y 21 de Lacan. Los títulos son Mujeres y un amor menos tonto, respectivamente, en relación a los seminarios que trabaja. También La cita fallida 1 y 2, cuyos nombres son El continente mestizo y Mutaciones americanas. Son dos libros que abarcan 10 ensayos, 5 cada uno. Ambos se llaman, se presentan bajo el título Una mirada con Lacan. Y la buena noticia es que en abril del año que viene vamos a tener publicado La cita fallida 3, en Argentina, de la mirada al inventario. Ese es el título. Bueno, este libro está orientado desde el interés que tiene Carmen en pensar el psicoanálisis en América y específicamente en Argentina. Actualmente investiga la extensión del psicoanálisis lacaniano en Argentina. Voy a darle la palabra entonces, bienvenida. Buenas noches. Veo algunas caras conocidas. Y bueno, y les agradezco que estén acá. Voy a... no puedo saber mucho qué les voy a decir porque si me hubiera puesto a escribir eran muchas páginas, era mucho. Bueno, entonces se me ocurrió traer una mirada de Lacan sobre esta cuestión de la formalización. Leí el texto que tuvieron ustedes, dos cosas. En primer lugar, me parece un lujo las conferencias que tienen, porque estuve mirando las del año pasado, estuve mirando las de este año. Por supuesto, escuché algunas, no todas, no da tiempo para tanto, pero estas cosas que leí, me parece que ustedes tienen un banquete acá. Es decir, es un banquete, tienen los temas, las personas que los dan, son excelentes, entonces me parece que están muy bien provistos y que entonces esos trazados que hago yo, que son trazados un poco tremendos, porque también escuché la charla que di yo cerrando el ciclo del año pasado y verdaderamente hago unos recorridos impresionantes. Bueno, digo yo que lo puedan soportar. Bueno, entonces, hoy se me presentaba, escuché la conferencia que dio Adriana, la primera del año, y entonces, de alguna manera, retomé lo que yo había hablado y voy a tratar de incluirlo de alguna forma, y tomé algo que decía Adriana. Adriana hablaba de logificación, de logificar el psicoanálisis, y hablaba de operaciones. Todo el tiempo era operar, operación, la operación analítica. Entonces me pareció que ahí estaba el territorio donde yo podía trabajar. Lacan, en el seminario 11, me daba pie para dos cosas fantásticas. El seminario 11, en el principio, les diría acá la página 18, que es el comienzo del seminario 11, y en la página 18 hasta la 21, que es el final de ese texto precioso sobre la praxis analítica,
Lacan habla de la formalización. Entre logificación y formalización, me hizo gracia porque busqué formalización en un seminario bueno, pero común, y no estaba la palabra. Y supongo que algún amigo matemático me daría precisiones, pero no importa, lo vamos a tomar así. Formalizar en el sentido de una cierta escritura, bien, y logificar también. Entonces, yo el texto que proponía era ¿qué es logificar? Y entonces, acá, en este primer texto del seminario 11, el seminario 11, dice cosas muy interesantes y habla de la formalización, precisamente. Entonces, ¿qué dice? Da un ejemplo, una metáfora interesante. Dice, una cosa es la agricultura, ¿no? Y una cosa es la agricultura definida por un objeto, el campo, ¿no? El trabajo en el campo, el agricultor está con la mano en la tierra. Dice, y está la agricultura definida no por un objeto, sino por un campo, y ahí entra la agronomía. Esto se ve claramente, o sea, el agricultor puede ser también el que estudia agronomía y el que teoriza sobre todos estos problemas de la tierra. No necesariamente, porque hay un contacto del agricultor con la tierra que desde que existe el mundo puede ser absolutamente elemental, pero cuando entra el agrónomo empieza a ver la reposición de la tierra, los distintos tipos de tierra, la predicción de las cosechas, todas las cosas. Esto lo da Lacan al principio del seminario 11, que es cuando él empieza su enseñanza verdaderamente fuera de la IPA, y él arriesga esto. Él dice, ¿cómo es? La pregunta es, ¿qué hace? ¿Qué ha de ser el deseo del analista para que opere de manera correcta? Esta pregunta puede quedar fuera de los límites de nuestro campo. Un campo. Nosotros también tenemos un campo y una práctica. También somos los agricultores, pero somos al mismo tiempo los que estudiamos lo que pasa en ese campo, porque cuanto más entremos en esa lectura, el tratamiento que vamos a hacer de la cosa. Ahora, ¿cuál es el objeto del psicoanálisis? Lacan dice, no es el hombre el objeto del psicoanálisis, es el objeto A, el objeto del psicoanálisis. O sea, el objeto que está en el fantasma, el objeto del plus de gozar, el objeto del que estamos gozando todos en este momento, porque si no, no estaríamos acá. Eso es el plus de goce. Plus de goce es el goce que podemos obtener del campo del significante. Todo lo que hacemos gustosamente, plus de goce. También hay plus de goce negativo, negativizado, etc., ¿no? Pero bueno, acá el que tenemos parece que es un plus muy interesante. Bueno, entonces Lacan dice que en las ciencias a nadie se le ocurre preguntar por el deseo del físico o por el deseo del matemático. A nadie se le ocurre eso. Entonces Lacan dice, el deseo de analista no puede dejarse fuera de cuestión, por una razón muy sencilla. El problema de la formación del analista lo postula, y el análisis del analista no puede servir para otra cosa como no ser llevarlo a ese punto que en mi álgebra designo como deseo del analista. Y ahí ya tienen la presencia de un álgebra. ¿Y cuál es el álgebra de Lacan? El álgebra de Lacan es justamente la que Lacan establece desde el principio cuando empieza a poner sus letritas. Todo empieza con la lógica del significante. Lacan primero tuvo una idea estructuralista, digamos. ¿Qué quería decir estructuralista? Hegeliana. ¿Qué quería decir hegeliana? Que el lenguaje no era lo que parecía. Por eso el psicoanálisis no es posible antes de la ciencia moderna, porque antes de la ciencia moderna la gente creía que las cosas eran las que se veían.
Después de la ciencia moderna quiso decir empezar a encontrar la estructura que determinaba las cosas y los fenómenos. El psicoanálisis pertenece a eso. Entonces, la primera lógica con la que Lacan se encuentra es la lógica del significante. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan sencillamente que el significante es una cadena, el significante es una red, una combinatoria, una ley combinatoria según la lengua, las gramáticas salen de una combinatoria. Entonces, el significante ya de por sí es inquieto, el significante de por sí es indomable, es indomesticable. Siempre se dice un poco más de lo que se quiere decir, un poco menos de lo que se quiere decir. La metáfora asoma algo sin decirlo. La metonimia corre. El lenguaje, el enunciado y la enunciación. Yo estoy hablando y una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que yo transmito desde donde hablo. Entonces, ¿qué me propongo cuando hablo? ¿Hacia dónde voy cuando hablo? O sea, que el lenguaje es inquieto, completamente inquieto, pero efectivamente no iba a alcanzar, porque Lacan es psicoanalista, entonces, y porque es freudiano en principio. Entonces, lo que Lacan hace es decir que todo el trabajo de Freud es un trabajo sobre el lenguaje, que cuando aparece el lapsus, el sueño, el síndrome, son fenómenos del lenguaje, todos ellos. Entonces, por eso Lacan parece apartarse de Freud cuando entra en esta dimensión. Sin embargo, miren lo que dice acá. Dice, Freud fue el primero en abrir esta dimensión. Dice, voy a ir un poco más atrás. Dice Lacan, la comparación entre el campo y entre el agricultor y el agrónomo me permite a mí hacer surgir una dimensión de la cual estamos en el ABC, 1964, seminario 11, de la cual estamos en el ABC, pero en fin, la dimensión de la formalización. Acaba de hablar recién de su álgebra. El álgebra lacaniana, la primera, la que interesa acá, la que va construyendo antes del seminario 11, la pueden ubicar con el grafo. Está el sujeto dividido, esto es lo que va construyendo Lacan, el SD atachado, el fantasma, ese barrado de los Saint-Germain, y el falo y el objeto A. Estos son, no sé si se ven claros, estos son los primeros matemas de Lacan, que son los que indican justamente lo que pasa con la lógica del significante, es decir, seres del lenguaje que, por un lado, no saben lo que dicen, están fuera del otro de la palabra y el lenguaje. Siempre hay algo que escapa al otro, por eso está barrado. El falo es el principio de toda significación en aquel momento. Es el principio que Lacan ubica como principio de toda significación. Ya no es el falo imaginario de Freud, de Juanito, es el falo simbólico. Después está la fórmula del fantasma, que es el sujeto que está tan prisionero de un objeto que se convierte él en objeto. El sujeto es ese objeto del fantasma. Y después el sujeto dividido, que lo puse primero, creo que lo puse primero y me quedo atrás, pero el sujeto dividido, ¿qué es? Y que ya a partir del inicio de la existencia, el sujeto para entrar en el lenguaje se tiene que dividir. Y esto fue lo que yo el otro día, en la reunión en la que hablé, fue de lo que hablé. Cuando se habla, no se está al principio. Cuando se habla, cuando se constituye un sujeto en el campo del otro, el otro, cuando uno nace, lo invita a hablar, le dice, nene, hablar, decir mamá, yo qué sé, todas esas cosas. Entonces,
cuando nos incitan, nos intiman a la palabra, dice Lacan, perdemos contacto, por eso está agarrado el sujeto, perdemos contacto ¿con qué? Con una parte de nosotros que fuimos antes de entrar en la palabra. Y esto es fantástico, porque esto es lo que va a trabajar Lacan toda su vida y toda su enseñanza. Fue el arco que describí la última vez, un poco abusivamente porque era demasiado para una sola reunión, pero la verdad es que es este mismo arco. O sea, este sujeto dividido va a entrar al análisis por el lado de la palabra, por ese lado. Va a entrar al análisis hablando, va a entrar al análisis contando. A lo mejor no cuenta mucho, pero hablan. Entonces, cuando hablan, le hablan a ustedes. Nosotros sabemos que, lo voy a decir con palabras del diario de identificación, que cada vez que habla no sabe que deja atrás un pedazo, que deja atrás sus marcas de goce. Y eso es un psicoanálisis, según el ultimísimo Lacan, es que este pedazo que quedó atrás desde el principio, este es aquel del que se ocupa Lacan en la última enseñanza. ¿Me entienden? O sea, es una lógica fabulosa. O sea, lógica y significante, podemos poner acá el grafo, que todos lo deben conocer, porque les digo que el grafo sirve durante muchos años para saber qué pasa con el psicoanálisis, cómo este desdoblamiento, esta división del sujeto, habla todo el tiempo y todo el tiempo una parte va a parar arriba, va a parar a la segunda línea del grafo. Lacan en ese momento le llama el inconsciente, porque Lacan cree que está estructurado como un lenguaje y que está hecho de palabras el inconsciente. Eso se va transformando. Entonces, ¿cómo se transforma? Se lo voy a decir de una manera sencilla. El seminario 11 tiene dos cosas extraordinarias. Esta clase primera del seminario, ahora voy a decir un poquito más, muy poquito. Resulta que cuando el seminario del 64, uno lo lee, yo no trabajé muchos años porque estaba como empecinada en saber qué decía este seminario 11. Me parecía un nudo, era un nudo gordiano, no había manera de destrabar este seminario para mí. Y de repente, mucho menos podía entender que Lacan le hubiera puesto un epílogo de 1973. Este seminario, acá en la página 288, tiene un epílogo de 1973. Y en 1973, Lacan ya está en la lógica de la sexuación. Ya está en Leturdi, ya está en Angkor, ya está en Seminario Los Incautos, todo eso. Entonces, esta lógica de la sexuación no puede construirse sin este pedazo que le falta al sujeto, que es justamente su raíz de goce, su núcleo de goce. Y en el síntoma, el núcleo de goce del síntoma, lo que hace padecer es esta parte perdida que reclama existir. Dense cuenta, cuando uno entra en el registro de la palabra, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Cuando uno entra en el registro de la palabra, la mitad del sujeto dividido que va a parar al lenguaje, cuando uno va hacia este lado, está el campo de las mentiras de la palabra. Dice Lacan, las verdades mentirosas. Si alguien está cómodo con sus verdades mentirosas, no va a ir a ver un analista nunca. Y además puede que no sean para él verdades mentirosas. Todas las creencias. Yo estoy investigando los mitos indígenas y efectivamente son cosmovisiones. O sea, son cosmovisiones que son verdades, que funcionan a través de los dioses, como quieran. Creencia, cosmovisión. Para el psicoanálisis la cosmovisión es imposible. No tenemos cosmovisión. Tenemos lo abierto, que siempre
lo que siempre se nos escapa tenemos delante del psicoanálisis. Entonces, en la religión, una religión cualquiera, que sea dogmática o que sea prescriptiva, que marque el camino del bien, del mal, lo que sea, todo eso no tiene nada que ver con psicoanálisis. Son personas que no van a consultar a un analista porque tienen este recurso a una verdad en la que creen, o cambian de verdad, se puede cambiar de religión, de lo que quieran, no importa, no es que van a quedar para siempre, pero efectivamente están prisioneros, es decir, no van a ir a hablar a un analista hasta que no se sientan prisioneros, que se sientan que hay algo. Me vino a ver una señora, me acabo de acordar ahora, me vino a ver una señora con 17 años de terapia conductista, y 17 años, y me dijo que tenía un gran amor por su psicóloga, creo que era psiquiatra también la señora, que tenía un gran amor que no la podía dejar. Yo le dije, bueno, no la dejes, pero quería hablar conmigo, ¿por qué? Y porque pese a que todo, porque además la señora es conductista de alma, la señora ella cree en el yo, no sé cómo explicarlo. Entonces digo, esta señora cree mucho en lo que ella puede y lo que logra y demás. Pero con ese aparato y con ese esquema, hay algo que no está bien, ella no está bien. Entonces tiene, como tiene amigas que se han psicoanalizado y me han dado la idea, parece. Entonces ella dice que hay algo que no la deja tranquila nunca. Tiene algo en ella, y es un trabajo con ella muy difícil, porque es como ir moviendo. Nosotros no nos desanimamos nunca, porque como Lacan dice que nuestro trabajo es del orden del cálculo infinitesimal en este seminario. O sea que procedemos por pequeños toques. Nunca nos cansamos, un poquito. Cada vez que vienen, si resisten, un poquito. ¿No? Si tocar algo. Bueno, esto para decir, acá Lacan dice, ¿a qué se refieren las fórmulas en el psicoanálisis? ¿Qué motiva y modula el deslizamiento del objeto? ¿Hay conceptos analíticos formados de una vez por todas? Claro, es un momento que lo acaban de echar de la IPA, evidentemente, por atreverse a pensar que los conceptos de Freud no estaban terminados, cerrados de una vez para siempre. Eso poner, intronizar los conceptos de Freud, que los toma acá en los 4 conceptos, ¿no? La repetición, la transferencia del inconsciente y la abducción, son los 4 grandes conceptos de Freud, pero Lacan avanza con su teoría del lenguaje, con la lógica del significante, y entonces se encuentra con esto. Me parece que no quiero dejar pasar, esta comparación es muy importante. O sea, ¿qué tenemos que formalizar? Formalizamos cuando escribimos un caso clínico. ¿Tienen casuística ustedes? Claro, eso es lo que, en el momento que podemos tomar un caso y hacer una lectura del caso, con algunos elementos de cualquiera de estas lógicas, es decir, esto está claramente dicho por Miller, claramente dicho por Lacan, que nosotros, nuestra práctica es lógica de por sí, si no, no sería una práctica analítica. Es decir, pero ¿de dónde sale lo que hace la práctica analítica? Y de la experiencia analítica del analizante, no sale de ningún otro lado. Sale de la experiencia analítica, por eso yo a veces avanzo mucho, porque quizá los pacientes de ustedes, no los conozco, pero digo, a lo mejor despejar las envolturas del fantasma puede llevar 10 años, cuando la gente tiene ganas de analizarse, además, porque vienen todo tipo de demandas extrañas o de demandas que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos, o con gente que no resiste una operación de las que hacemos, pero o que no se pueden ubicar, como dice Lacan acá, en un tipo de práctica donde el objeto está velado, donde todo lo que vamos a operar es sobre lo que está velado, no sobre lo que está a la vista, no sobre lo que nos quieren decir, sino sobre lo que podemos leer en lo que nos dicen. Entonces, la práctica analítica, si no hay esa mínima posibilidad de dejarse concernir
por lo que ni se ve, ni es concretamente la experiencia que nos cuentan, esa capacidad de lectura. Eso es lo que hace posible un análisis. Voy a seguir con el tema. Tanto Miller como Lacan dicen, el analista en su práctica está usando la lógica, no la está pensando, pero efectivamente, para que esa experiencia sea analítica, tiene que estar el análisis, o sea, la condición de haber atravesado el dispositivo, porque es uno el primero que tiene que ponerse a prueba, a ver si puede ir más allá de lo que ve, lo que oye, lo que le dicen. Eso puede convertirse en un síntoma. Soy un esclavo de lo que me dicen, pero estamos en otro registro. Bien. Lacan dice, Freud sería el primero y seguiría siendo el único si él fuera el autor del psicoanálisis en términos absolutos. Pero sin este tronco, sin este mástil que Freud, sin esta estaca, le da siempre Lacan ese carácter a Freud. La estaca, el mástil de Odiseo, ¿no? El lugar donde hay que agarrarse primeramente, donde anclar nuestra práctica. Podemos decir siquiera que se trata de conceptos, los freudianos son verdaderamente conceptos. Son conceptos en formación, son conceptos en evolución, en movimiento, por revisar. Y entonces Lacan dice que él ha encontrado al psicoanálisis muy rezagado, y esto es lo que nosotros, con una institución como esta, o la escuela, o cada uno de los que se forman en el psicoanálisis, tiene entre manos, que es no quedar rezagado con respecto a la teoría, porque la mayoría, dice Lacan en aquel momento, están falseados, adulterados, quebrados. Y los que son demasiado difíciles son pura y simplemente dejados en un cajón. Y este es el riesgo, que uno se entre a hacer una práctica, hay mucho de eso, una práctica de oído, vamos a decir, una práctica de inspiración propia, de ayudar a la gente. Yo conozco personas así que se dicen psicoanalistas y que dicen soy psicoanalista. Anoche, en una reunión, una persona se quedó muy sorprendida, no sé qué dije, me dijo ¿cómo? Yo le dije que para hablar de la vida, conversar sobre la vida, que eso no era el análisis. El análisis no es para conversar sobre la vida. Ella me dijo, es lo que hago con mi analista. Y entonces dice, qué sorpresa le dio a usted, dice, porque yo nunca hubiera pensado. Yo pensaba que me estaba analizando. ¿Cómo se puede analizar hablando de la vida? Conversando sobre la vida. No está el dispositivo. Y lo más importante es tener claro el dispositivo, que es disimétrico, que marca claramente los lugares, que nunca son dos, que siempre entre el analista que tiene un no saber y el no saber del paciente, algo nuevo puede pasar. Si no están esos tres elementos, no hay dispositivo analítico. Entonces, Lacan dice que cita un texto de El médico Apalo de Molière para decir que el síntoma es, en primer lugar, el mutismo en el sujeto que se supone que habla. Esto. El síntoma es, en primer lugar, el mutismo del sujeto que se supone que habla. Es la parte perdida de sí la que está muda. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿siempre está muda? Si esa parte está activa, si eso es el modo de gozar de cada uno, si eso es el síntoma, si eso es la marca de goce original, primera, borrada, pero absolutamente activa en la vida de cada uno. Vamos a decirlo de esta manera. No hay ninguna duda que hay gente que no tiene que ir a ningún psicoanalista, porque de alguna manera encuentra en la vida esa holgura de que el goce lo lleva, aunque no lo sepa. No hace falta saber nada. Gente que va por la vida, bien o mal, son goces
de cualquier índole, pero uno ve como mandados a un modo de vida que jamás se cuestionan, jamás ponen en duda, van. Nosotros estamos en el campo, como dice la gran del psicoanálisis, en el campo del psicoanálisis es donde esta parte de sí causa molestia, causa malestar, causa síntoma. Como esta señora quería estar bien, 17 años reforzando su voluntad y estaba mal. ¿Por qué está mal? Bueno, está mal porque hay algo en ella que le suena, no sabe qué es. Otro caso, alguien que viene, 15 años de consultar psicólogos, psiquiatras, medicados por todos lados, ¿y cuál es el sueño de su vida? Ser yo. Yo quería ser yo, y cada vez estaba peor. Quería ser yo, y cada vez estaba peor. Un día va a parar al analista, pero quería ser yo. Además, lo vi el año pasado, dejó de venir, vino 2 o 3 veces. ¿Y por qué volvió? Y porque soñó que estaba en mi consultorio desnudo. Y que toda la gente que estaba en la sala de espera se reía de él. Y que ese cuerpo no era bello. Las cosas de la contingencia, ¿no? Bueno. Quiero decir, entonces, acá, quiere decir que no estamos obligados a formalizar nada. Pero sin embargo, formalizarlo podemos hacer cuando escribimos un caso clínico, pero en realidad la lógica, el campo del psicoanálisis es el campo donde nosotros nos vamos a mover y donde la lógica del dispositivo es la lógica que nos ordena. Y esa lógica del dispositivo es una lógica que sabe de la lógica del significante, sabe de la división subjetiva, sabe que no sabemos lo que decimos, sabe que un lapsus, un sueño, un fallido, etc., dan cuenta de eso otro que asoma en el campo del lenguaje. Entonces tenemos lo siguiente, a ver, este goce que tenemos acá, lo voy a poner acá más grande, puse el sujeto dividido. Esta parte que entra al lenguaje, ¿sí? Sin duda, dice Lacan, no sabe que cada vez que habla, deja atrás un hombre de goce. Cada vez que habla, deja atrás un hombre de goce. Entonces, ¿dónde pescó Freud eso? Porque cuando este señor hablaba, aparecía el lapsus, aparecía un sueño que le hablaba de él, aparecía un fallido, un acto fallido. Ese es el descubrimiento freudiano. Y después Freud no lo llega a articular, pero se da cuenta de que está toda la cuestión del goce, porque está la cuestión de la pulsión. Es decir, por qué camino la palabra lleva a un sujeto. Pero efectivamente, leído por Lacan, podemos decir que cuando nosotros trabajamos, la lógica del significante nos indica que vamos a entrar en el campo de la palabra, por eso el análisis de cada uno, vamos a entrar en el campo de la palabra, pero en el campo de la palabra vamos a encontrar, lo primero, el fantasma. Todas las mentiras verdaderas del fantasma. Entonces, aquí me voy a enganchar con mi charla del año pasado, porque yo hablé de un pequeño caso de reporte clínico y me hizo una pregunta muy bien hecha Adriana y creo que le di una respuesta completamente insuficiente. Me di cuenta cuando escuché el video, la cosa maravillosa de los videos que hacen. Bueno, entonces dije yo, puedo ahora dar un ejemplo de cómo este seminario 11 nos enseña cómo entramos al fantasma. Todavía no es la lógica del fantasma. La lógica del fantasma es el seminario 14. Este es el 11. Hay un arduo trabajo de Lacan para ir de un seminario al otro.
ahora les voy a decir por qué marqué la lógica del fantasma y por qué puedo marcar acá el seminario 20, por ejemplo. Bueno, para ser muy lineal. Pero la cuestión es la siguiente, que cuando estamos en el fantasma, estamos en el campo de la palabra y el lenguaje. Esta mitad del sujeto tiene que vaciarse de sus fantasmas para encontrar esta parte. Carmen, vos aquí estás haciendo la introducción al año que viene. Fantástico. El año que viene es síntoma y fantasma en los inicios. Fantástico. Fantástico. Bueno, ahora lo voy a decir porque ahora les voy a leer justamente lo del caso que traje acá. Yo en esos días había hecho unas entrevistas con un joven. Un joven, efectivamente, me alegro mucho, muy inteligente, con unos aires de libertarios, un joven millennial, vamos a decir, ¿no es cierto? Millennial. Bueno, y él venía y empezó, hubo algunas entrevistas, era un artista, un hombre muy bien dotado de inteligencia, de brillo, era una cosa muy, muy atractiva. Este hombre, yo puedo leerlo para abreviar, para después seguir. Este hombre, después de algunas entrevistas, en las entrevistas yo escuché lo volátil, no es que me lo inventé. Me hablaba de, creía no sé qué, supóngase, ahora no me acuerdo más, que la astrología o que entonces el no sé qué, bueno, podía ser, él tenía su arte, paseaba por los mitos del mundo, la astrología, lo que sea, muy florido todo. Pero él además, en un estado de flujo, porque por un lado, primero, él había estado casado, eso también yo lo había escuchado, había estado casado 6 años, y de la historia anterior con su familia, ¿sí? Evidentemente él tenía sus puntos de anclaje. Tenía una familia, vivía en la casa de sus padres, había estado 6 años con una mujer. Cuando él se separa de esta mujer, que estaba en la línea de sus seguridades familiares, él decide que va a ser libre. Entonces viene una libertad que además tiene con qué. Es un artista, es docente, pero por ejemplo no tiene casa, él vive en casa de los amigos. Le prestan una casa, se van de vacaciones, él va a la casa, después, eso era, cuando yo hablé acá hace un año. Entonces, él tenía una especie de mito de la libertad. Entonces, digo, para fundamentar la operación que yo hice. Después de algunas entrevistas en las que habló de sus ideas muy mezcladas y habló de su posesividad en el amor. Como él, cuando estaba con una mujer, se volvía terriblemente posesivo. Escuché todo eso, no hubo ninguna intervención especialmente, deben haber sido algunas entrevistas, o no sé, no recuerdo si dijeron. Pero lo que me interesó es que él volvió sobre ese punto de la posesividad y yo ya tuve una idea. Es así como formalizamos. Formalizamos cuando tenemos una idea por dónde está yendo el sujeto que nos habla. Entonces, yo, cuando él viene y me dice, era un caníbal en el amor sexual. Vuelve al tema, ¿te acordás? Vuelve al tema de lo posesivo. Era un caníbal. Y dice a continuación, y eso fue lo que yo escuché, dice, pero yo no me preocupo porque estoy seguro que cuando sea mayor, todo esto se va a espiritualizar. Esto se va a espiritualizar. Es un ideal. Y un ideal es una fantasía freudiana. Él se retira a un ideal espiritual mientras se agarra a su objeto de deseo. Mi lectura fue que ese canibalismo es un agarrarse. Así como estuvo agarrado ¿no? en ese matrimonio, o respectivamente con sus padres,
cosas que yo ya había escuchado. Realmente ese canibalismo para mí no era ninguna cosa perversa, era la manera que tiene él, que parece libre como el viento, de estar constantemente agarrado y agarrándose. Todos estos que le prestan la casa, toda esta gente con la que él se acopla, conquista, seduce, pero efectivamente es una falsa libertad. Entonces, porque efectivamente lo es. Entonces, no tendría que hablar más. Entonces digo, instante de ver para él. Esta intervención fue muy importante. Yo le dije eso, le dije que él hablaba le dije que no, cuando me dijo que cuando fuera viejo se iba a espiritualizar, le digo, mire, me parece que no. Nadie se espiritualiza, porque sí, digo, ¿no? Más bien parece que ahí está usted agarrado ahí, en la persona que ama, está usted agarrado como está agarrado acá y acá. Una intervención jugada, pero lo que quería contarle, para la tranquilidad de todos, es que empezaron a aparecer las anclas. Empezaron a aparecer verdaderamente las anclas antiguas y actuales en las que él se acopla. Entonces digo, ese hombre se convirtió en un analizante. Está en análisis hace un año, y verdaderamente con unos efectos de orientación en esa libertad que tiene, muy importantes, porque verdaderamente había alguien que era capaz de volver sobre sí y de cómo se desprendió de esa cuestión de la espiritualidad y vino directamente a ver qué le pasaba a él con todo esto y reconocerse en esa sujeción. Eso es lógica, la psicoanalítica, eso es formalizar, pero es una formalización que hacemos mientras trabajamos. Estamos constantemente, y para eso está el control. Y lo dice Miller, lo dice Lacan, dice, los analistas controlan. Hablan de lo que les pasa en el consultorio y se orientan por el control. Y esa es la manera de formalizar y de logificar. Salvo el momento en que uno escribe un caso clínico y entonces la logificación se va a referir a qué. Y entonces ahora, una vez que les dije esto, digo, Lacan no hace más que buscar cómo llegar acá. Y entonces dice que con la interpretación siempre vamos a estar en el campo del lenguaje articulado. Siempre vamos a estar en el campo del lenguaje articulado. Pero una vez que el fantasma es toda construcción imaginaria de la que se goza. El creer que es espiritual en aquel momento no toma la configuración de un fantasma, parece un ideal que él inventó, que se lo puso ahí delante. Veremos en otro momento del análisis cómo aparece eso. Pero, digo, el fantasma ¿dónde aparece? En las construcciones donde el sujeto se resguarda. A veces cuando se toca es un prejuicio, es un invento. Tengo una paciente que me dice que a los 2 años, la vi 3 veces, a los 2 años dijo, a mí nadie me quiere. ¿Cómo puede una nena de 2 años decir a mí nadie me quiere? ¿Qué pasó? Capaz que no eran 2, eran 3, eran 4, no importa. Ella viene, echa un desecho, porque a ella nadie la quiere, pero esto es un fantasma. Se mantuvo vivo, vigente, a través de sus parejas, a través de todo. Ella, ese bastión fantasmático, se encargó de mantenerlo. Dice que se analiza desde los 14 años. ¿Qué es un análisis? Voy a saber, como en la Argentina me he dedicado a estudiarlo, hay psicoanalistas en altísimo grado de producción de psicoanalistas, entonces puede haber tantos psicoanalistas sin que pase nada, sin salir de la circularidad de la repetición. Bueno,
Entonces digo, Lacan viene buscando esto, que está permanentemente, y entonces ahora se lo voy a decir así. Hay una parte significantizable del goce. Hay una parte del goce, de ese goce que viene de acá, que se significantiza. Hay una parte del goce que entra en la cadena significante bajo las formas y las envolturas del fantasma. Hay una parte de este goce que está borrado, activo, detrás de cualquier saber, y ese goce entra y se significantiza, es decir, se goza mediante el fantasma. Cuando un análisis funciona, esto se apaga. Se apaga. Y ahí es donde el analista va a acudir al control, porque hay un momento en el cual el sujeto sabe de qué goza. Sabe de qué goza. Pero la experiencia analítica se acalla. Entonces ahí es donde Lacan hace la movida sensacional de estos dos seminarios 14 y 15, que es de la que les quiero hablar un poquito. Entonces, esto, ¿qué descubre Lacan? Voy a mantener este pequeño tema que dice. ¿Qué pasa? Que Lacan descubre que resulta que todo esto que estaba en el campo del deseo y de la demanda al otro, o del otro, no les voy a explicar el genitivo, objetivo y subjetivo, este campo del deseo y de la demanda que estaba tan firme ese otro, hay un momento en el que Lacan barra al otro, dice, este otro no sabe nada de esa parte perdida. Este otro se le ha perdido el sujeto en la parte de atrás. En este otro se inscribe lo significantizable, pero en el otro de la palabra y el lenguaje, este sujeto, esta parte perdida, no entra, es un agujero en el otro. Entonces ahí es donde Lacan hace el siguiente paso espectacular, que sería que decir, ¿saben qué? Está en la lógica del fantasma. Si alguno tiene un librito que se llama Reseñas de la lógica del fantasma, del seminario de la ética del fantasma y del acto, creo, un librito que es muy viejo, que yo lo tengo deshecho, ¿no? Y es para ya tendrá sintéticamente esto. ¿Qué es la lógica del fantasma? Lacan dice, el otro, miren lo que dice, está en los documentos del cuerpo. El otro está en los documentos del cuerpo. El otro está en las terminaciones nerviosas. El otro está en todo eso, en las vísceras donde resuena el goce. El otro, si yo convertí a este otro de la exterioridad en el objeto de mi amor, de mi odio, de mi envidia, de mi pasión, de mi locura, de mi miedo, resulta que es porque yo gozo, mi goce me hace fabricar al otro de la neurosis. Hoy no voy a hablar de la psicosis. El goce, ese goce que es mío y nada más que mío, que me muerde las entrañas a mí, es el que me transfigura el mundo. Yo no puedo tener otra relación con el mundo que la que mi goce me permite. Entonces Lacan dice, el otro, lo pone con mayúscula, el otro está en el goce del cuerpo de uno, que es un goce de uno solo. Entonces ahí es donde cambia toda la mirada sobre el psicoanálisis. Cambia completamente. ¿Por qué? Porque resulta que el analizante empieza a saber que él goza donde se quejaba, que él goza donde se veía molestado, perseguido, fastidiado por el otro. Ahora se la va a tener que arreglar con su modo de gozar. ¿Qué hace? Ayer esta persona que dice que conversaba con la supuesta psicoanalista me dijo algo muy significativo. Estábamos hablando de otra cosa.
Y entonces me dijo, cayó este tema, y me dice, ¿qué hace uno cuando el otro lo mortifica permanentemente? El novio era, que el otro lo mortifica a uno permanentemente. Entonces yo me quedé mirando al ver y dije, bueno, uno puede decir, conmigo no, hasta acá nomás. Dice, yo soy incapaz de decir eso. Es un problema neurótico. La otra cosa, un neurótico le dice egoísta, puede ser un desarreglo sensacional, escuchar una injuria, porque me convierto en eso que el otro me dice. Todo eso es cosa. Entonces, Lacan, justamente, ¿qué inventa acá? Lo inventa. Pero él dice que entonces, frente al goce, que ya está desengañado de su objeto fantasmático, Lacan habla del acto analítico. El acto analítico es un decir cuyo sujeto cambia. Es un decir que mueve las cosas. Eso es un acto, dice Lacan, cualquiera, un acto que venga con condición de acto. Perdón, dijiste algo así como que el goce está harto de lo que le pasa con el objeto, desilusionado con lo que le pasa con el objeto. Yo digo que cuando vos descubrís que gozás de lo que padeces, te desengañás de tus propias mentiras. Empezás a trabajar sobre vos. Entonces ahí es donde el acto analítico. Porque lo que dice Lacan es que ahí ya tenemos que las mentiras se despejaron, a lo mejor son 10 años de análisis, no son 2 días. Las mentiras se han despejado y además se notan, la gente empieza, los primeros efectos de análisis buenos son un alivio, un aire en la vida, unos espacios de bienestar, unos espacios de alivio muy importantes, pero la repetición no lo va a soltar. Entonces, una vez que las esculturas del fantasma han ido cayendo, el goce que estaba escondido en el síntoma y en el fantasma va a seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque viene de acá. Viene de acá. Va a seguir insistiendo. Entonces dice Lacan, no es la hora de la interpretación, se acaban las palabras, es la hora del acto analítico. Es decir, es la hora de una intervención del analista, que dice Lacan que el acto triunfa al fallar. Triunfa al fallar. Es un acto que procede de qué? Del propio atravesamiento del analista, no hay otra. ¿Por qué a veces se enredan mucho con los pacientes? Porque el análisis no está en el punto que uno puede hacer cierto tipo de limpieza, vamos a decir. El acto analítico no es pensado. A veces sí, a veces uno dice, acá hace falta algo, pero no hace falta. El acto analítico es el que lo haya vivido, sea como analizante, sea como paciente, sabe que el acto tiene ese carácter de algo que toca y que no es lo mismo antes que después. Y esa es la definición del acto analítico. Dice Lacan que el acto analítico inaugura una ética. Ya no es la ética de la interpretación de las palabras, es la ética de encontrar una regulación para el goce. Eso es lo único. El sujeto, la eticidad del psicoanálisis consiste en eso. Que el sujeto que se analiza tiene que hacerse responsable de su goce y ver qué arreglo encuentra con aquello del goce que va a atentar contra él. Ahora, al mismo tiempo que pasa todo esto, Lacan hace una movida muy grande, porque después de esta lógica del fantasma, seminario, el acto 14 y 15, resulta que Lacan tiene un problema enorme. ¿A qué hora tengo que terminar? Quedan 15 minutos. 15 minutos, fantástico. Lacan tiene un problema enorme. El problema es que él se encuentra con la diferencia de los sexos. Y Lacan dice cómo enfrentar lo real de la diferencia de los sexos. No puede extenderme más, eso lo van a ir viendo ustedes. Pero digo, ¿cómo? El problema de Lacan es lo real, porque hasta ese momento lo que le funciona de real es el objeto A. El objeto A es aquello que goza
pero resulta que gozan el campo del significante. Entonces, cuando empieza la muda repetición, que ya no está en la cadena articulada, ese es el problema que tiene ahora Lacan. Y ustedes lo ven en el seminario 16, tropezando con ese objeto A, que es un seminario ilegible en 16, pero llega al seminario 17 y Lacan encuentra la ubicación del objeto A. El objeto A es un elemento en cada uno de los discursos. Los 4 discursos tienen el objeto A en un lugar, y ese lugar es el lugar que hace, que impide que cualquier discurso se cierre. No se cierran ninguno de los discursos, y que Lacan aclaran, son discursos que están en el campo del psicoanálisis. No es que es un lingüista que dice que los únicos discursos que hay, etc. No, en el campo del psicoanálisis están estos 4 discursos, porque el discurso analítico es el último giro. No me voy a detener acá, sigo. Entonces el objeto A ya quedó localizado. Ahora, ¿cómo hace Lacan para encontrar cómo se enfrenta a lo real? Y con la lógica matemática. No encuentra otra forma, y esto lo estoy diciendo de esta manera últimamente. Hay una lógica lacaniana, una formalización lacaniana, una lógica matemática lacaniana, una matemática lacaniana, una álgebra lacaniana, una topología lacaniana, que está hecha en base a lógica. No vayan a creer que la topología es otra cosa. Es lógica. Digo lacaniana porque ni la matemática que ustedes estudiaron en la escuela, ni es la lógica, son las transformaciones que Lacan introduce en todas esas cosas. Por eso, cuando leemos esas cosas, no tenemos que enloquecernos, porque Lacan usa todo tipo de artilugios, y en los seminarios se ve muy bien eso. Por ejemplo, en el 18, en el 19, todo tipo de artilugios, pero está hablando de psicoanálisis, está hablando siempre de la práctica analítica. No hay que desviarse, no hay que creerse que se tienen que poner a estudiar matemáticas. Tienen que entender que ya estamos en un terreno que es este. Acá el lenguaje articulado ya no le sirve a Lacan. Tiene que encontrar formas de escribir lo que no tiene representación, lo que no pasa a la palabra en forma articulada. Eso es lo real, no tiene representación en el campo del significante. Y sin embargo, estamos frente a eso porque estamos frente a alguien donde sabe todo, pero se repite. Y los pacientes dicen, yo esto ya lo sé, pero otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces ahí es donde Lacan hace un pasaje, y con esto voy a terminar. Lacan, en el epílogo del seminario 11, que es de 1973, ¿por qué lo pone al final del seminario 11? Porque se siente eterna, porque el seminario 11, su lógica de alienación-separación, no podía salir de este campo, del campo del lenguaje articulado. Por eso es un libro este seminario, porque sale todo el tiempo y vuelve, no sabe cómo resolverlo. Lacan trabajaba terriblemente para dilucidar cosas que nadie había dilucidado antes. Entonces, ¿qué hace Lacan? ¿Por qué agrega al 73 un epílogo? Se lo voy a decir sencillamente. Todo en este campo es el campo de la significación, es el campo del fantasma, es el campo del sentido. Todo eso está bajo el signo del ser. Soy, no soy, quiero ser, no consigo ser, fui, soy, no seré nunca, siempre. Yo a los pacientes les digo, mira, acá hay 2 palabras que no se pueden decir, nunca y siempre. Saquémoslas, ya está, más fácil. Porque son palabras para sepultarse verdaderamente. Y que el neurótico las banca muy bien. Entonces digo, acá estamos en el reino del ser. Pero resulta que mientras más soy, menos existo. Esta es la zona de la existencia. Esa es la zona de la existencia.
Y la existencia no se interpreta, se escribe. Y de eso hablé la última vez, pero hice un recorrido tan imposible de seguir. Bueno, entonces Lacan justamente va a cambiar, después de acá empieza a pensar en la escritura. ¿Y a dónde va a buscar la escritura? A la lógica contemporánea. La lógica aristotélica no da para eso. La lógica contemporánea es la de los coautores. Son los elementos que usan la lógica de la sexuación. En el cuadro de la sexuación del seminario 20. Ese cuadro de la lógica de la sexuación ya habla del goce femenino, habla del goce fálico. Se puede trabajar muchísimo en ese campo, pero lo que quiero decir es que esto es escritura. Y cuando Lacan, más allá de la fórmula de la sexuación, entra a trabajar con el nudo borromeo, el nudo es una escritura. ¿Escritura qué quiere decir? Que estamos fuera del registro de la palabra. Lacan dice acá, con esto voy a terminar, en el seminario 11, en el epílogo, dice, no es fácil. A mí me llevó años leerlo, porque no se entiende. Ahora puedo leerlo más o menos, pero... Y entonces dice, lo escrito como no para leerlo, lo escrito no para leerlo, lo introdujo Joyce. Bueno, después de hacer un buen recorrido en el seminario 23, uno sabe qué quiere decir Joyce. Y si se lee, porque eso obliga a leer unos cuantos libros de Joyce también, y darse cuenta de que no se entiende nada cuando habla Joyce. Joyce no está sujeto al lenguaje articulado, no está acá cuando escribe, no está preocupado de que nadie entienda nada, todo lo contrario. Entonces aparece un lenguaje, que dice Lacan, acá, que lo producido entonces no pueda juzgarse sin tomar en cuenta la función de lo escrito como un modo distinto del ser que habla en el lenguaje. Lacan descubre que después del fantasma, de cierta travesía, porque nunca se atraviesa del todo, pero bueno, hay un más allá del fantasma, la función de lo escrito como un modo distinto del ser que habla en el lenguaje. Ya no es solamente para el psicoanálisis el lenguaje articulado. Hay algo que Lacan le llama el decir. Cuando ya no es la interpretación lo que usamos, sino que cuando alguien viene y habla, después en estas ultimidades del análisis, resulta que se pasa, dice Lacan, de los dichos al decir. Algo le pasa a la lengua cuando estamos fuera del campo de la interpretación, algo le pasa a la lengua porque uno habla y de golpe equivoca, de golpe dice lo que no sabía que iba a decir. Eso pasa desde el principio. El tema es que al principio eso está fantasmatizado. El sujeto le busca todo tipo de explicaciones. Y estos millennials que vienen ahora no vienen a hablar del papá y la mamá, como viene la gente mayor, que vienen hablando de las desgracias de la guerra, o de su educación rigurosa, o del machismo, las cosas que le han pasado, o de un desaparecido hijo, qué sé yo. La gente grande habla de una cosa, y acá estamos en la Argentina, no estamos en Europa, que todo parece que es el nihilismo. No, acá es otra cosa. Mi investigación se dedica a tratar de decir eso, que acá por muy millennials y por muy súper avanzados y hipermodernos, tenemos elementos, tenemos formas de pensar y formas de vivir que son de esta América, de ningún otro lado. Entonces vamos a decir que vienen esta gente joven y uno no les dice, poneme a contar la historia de tu papá y tu mamá. Les cuenta lo que quieren, pero nada más. Es decir, ver cómo se nos presenta en el lenguaje una configuración del fantasma. A cada uno, con su formación, con sus controles, va pescando esas configuraciones fantasmáticas, lo que tiene que pescar en el campo del lenguaje. El tema es que hay un momento en que eso
después de eso es pura escritura. Lacan en el número 26 dice, todo lo que dice el paciente y el analista es pura escritura. Cuando llegamos a ese tiempo, el millennial puede empezar y no contarle a papá y a mamá, pero efectivamente tienen sus propias formas de fantasma, las de él a su manera. Y esto nos sirve para decir que puede venir a analizar, a hablar con nosotros, y de entrada puede hablar un lenguaje raro, un lenguaje inconexo, un lenguaje pobre, un lenguaje que no significa. Siempre ya sabemos que ese hombre que nos habla está escrito. No importa si el fantasma que trae no es el tradicional, si no viene a contarnos cosas como antes. No importa. El ser que habla está hablando de sí. Y sea como sea, este recorrido hacia la existencia lo va a hacer en un análisis. Porque va a tener que pinchar esos globos que tiene, aunque vengan dibujados de otra manera. Así de simple. Entonces digo, esta mitad perdida es la que va a aparecer en este momento. Ya terminó. Dice, tengan en cuenta la función de lo escrito como un modo distinto del ser que habla en el lenguaje. Es donde se gana con el bricolage. ¿Saben lo que es el bricolage? Es la gente que hace cuadros o hace obras de arte con restos de cosas, combinando restos, pedacitos de cosas. Bueno, dice, ahora cuando salimos del lenguaje articulado, contamos con el bricolage. Cualquier cosa que digan nos va a servir, no la vamos a arreglar con eso. Entonces, dice, que sea justamente la palabra donde no se lee lo que dice, la palabra donde no se lee lo que dice, es algo que sobresalta al analista una vez pasado el momento en que se la pasa escuchando demasiado. Hay analistas que escuchan demasiado, y escuchan, y hay que escuchar al paciente, es un cuento, no hay que escuchar al paciente. Hay que trabajar con el discurso analítico, y el discurso analítico es el que permite un movimiento de la palabra hacia el núcleo de goce del síntoma, que es esto. Ese es el paso del ser a la existencia. Un análisis va del ser a la existencia. ¿Y por qué existencia? Y Lacan lo escribe separado, porque pone ex. ¿Qué es lo ex? Esto perdido de cada uno, que sin embargo está absolutamente activo en la vida de cada uno. Es un mamarracho lo que estoy haciendo, no alcanzan a ver. Lo voy a limpiar un poco. Quiero decir esto. Dividan al sujeto. Tienen ustedes la parte de sí que está fuera, pero que es el modo de gozar más original, modo de gozar. Entonces, este modo de gozar pasa al campo del lenguaje, este modo de gozar, significantizado, pasa significantizado. Hay un resto que no va a pasar al lenguaje articulado. Ese resto que no va a pasar al lenguaje articulado es lo ex de la existencia. Lacan lo escribe así: existencia. Acá está lo ex de la existencia. Y eso ex es lo que tiene que traer el análisis al final. Eso ex. Bueno, termino, a ver. La función del escrito, y dice, miren lo que dice, es genial, yo disfruto mucho de Lacan. La función del escrito no está en la guía, sino en la vía férrea. La función del escrito es la vía férrea que nos va a llevar acá. La función del escrito, porque ya no esperamos nada de la significantización. Ahí tenemos la función del escrito. Y ahí tenemos los elementos que usa Lacan, el nudo es uno, para de alguna manera representarlo cuando tiene representaciones. Entonces dice, la función del escrito es la vía férrea, es la única vía para llegar acá.
Hay que salir de la palabra articulada para llegar ahí, a lo es. Y el objeto A, miren qué interesante, el objeto A es el riel por donde llega el plus de gozar, aquello con que se habita y aún se abriga la demanda, que hay, pues es muy complicada la frase, pero lo que dice es que el objeto A es justamente lo que nos permite hacer todo este viaje. ¿Qué es el objeto A? Es el plus de goce de cada uno. Por eso, el plus de goce es cómo cada uno goza del lenguaje y cómo cada uno, hay gente que no es capaz de eso. Dice Lacan, son muy pocos los que hacen este recorrido. Tampoco son los analistas que hacen posible ese recorrido, es un lío. Yo he cambiado muchísimas veces de analista porque yo quería eso. Y por menos que eso no quería. Pero no lo sabía, era algo de mí. Era que yo necesitaba más lejos. Y así fue como hice un recorrido de análisis muchísimos años, pero así, de tranches, de pedazos. ¿Por qué? Por esto, porque estaba yo queriendo y los analistas llegaba un momento en que yo sentía que giraban. No se podía. Había que cambiar, no hay que quedarse girando de ningún lado. Entonces, nada, todas las jugadas son posibles cuando uno está buscando existir. Bueno, estamos muy cerca de la hora. Por mi parte me parece que podemos terminar la conferencia hoy y agradecerte magnífica la exposición. Me parece que nos sirve para pensar conceptos complejos y difíciles de leer en Lacan de una manera interesante. Yo me puedo quedar acá un rato si quieren preguntar algo. Bien, pero Si bueno, no me te echan. agradecemos mucho. Nos vemos el año próximo en este espacio y la jornada.